Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a revisar nuestra tarea o nuestra sección número 2. Vamos a centrarnos en los sistemas de entrega de valor. Y lo más importante en esta sección va a ser enfocarnos en el tema de valor, entender qué es el valor, cómo funciona y cómo se genera. De esta manera, lo primero que vamos a revisar es la creación de valor. Para entender la creación de valor, tenemos que recordar el tema de la gestión y dirección de proyectos y el propósito del estándar. Si nosotros recordamos, la dirección de proyectos ya no se trata solamente de ver la salida o este entregable que genera el proyecto. A esta salida se la conoce como output, sino que debemos considerar adicionalmente elementos que traten de generar valor y beneficios. De esta manera, el proyecto entrega los diferentes salidas o entregables, que puede ser un edificio o podría ser un software. Pero la entrega por sí sola de estos elementos no necesariamente generará valor. El valor va a darse cuando estos elementos generen un resultado que pueda ser utilizado dentro de la empresa. Y este resultado generará beneficios, que es justamente el valor que buscamos. Con esto en mente, analicemos justamente cómo se genera y cómo se crea el valor. Dentro de la creación de valor hay 5 conceptos que tenemos que tener en mente. Estos conceptos son el primero, el propósito del proyecto. Como hemos visto, el proyecto tiene un propósito claro que es la generación de valor. Y el valor toma un papel preponderante en este concepto. Necesitamos entender qué es valor. Si nosotros vamos a crear y nuestro propósito con el proyecto es generar valor, lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa valor para la organización. De esta forma, necesitamos entender el valor, pero el valor del negocio. ¿Qué significa valor para el negocio? ¿Qué es lo que el negocio busca? Si vemos desde la perspectiva de negocio, vamos a darnos cuenta de que el valor es un beneficio neto y este beneficio neto tiene que ser cuantificable. Este beneficio puede ser de dos tipos. El primero es un beneficio tangible, por ejemplo, en elementos monetarios o como ingresos, también como retorno a la inversión. Estos son elementos tangibles, elementos que puedo tocar. Implementé el proyecto y gané más dinero, o implementé el proyecto y a su vez tengo un mayor retorno a la inversión. Otro beneficio que las organizaciones o las empresas buscan son beneficios intangibles, como por ejemplo la reputación. Los beneficios intangibles también generan valor, pero no necesariamente son elementos que nosotros podemos tocar. La reputación es un ejemplo muy bueno de esto. Pensemos, por ejemplo, en Apple. Apple, por ejemplo, lo que hace es a través de sus campañas de marketing y a través de sus proyectos, buscar generar confianza, que la reputación de la empresa sea bastante alta y de esa manera poder vender sus productos porque tienen una buena reputación. Con una buena reputación, lo que se logra es que muchas personas piensen y consideren a Apple como una empresa de alto valor, una empresa que produce productos justamente que son de alta gama. Esto genera justamente que tengamos este beneficio intangible. La reputación es un elemento muy importante para las organizaciones y se generan proyectos enfocados en mejorar justamente la reputación. En tercer lugar, una vez que ya entendemos qué es valor de negocio, lo siguiente que necesitamos entender es el sistema de entrega de valor. ¿Qué significa sistema de entrega de valor? Si nosotros nos damos cuenta, vemos que el propósito del proyecto es entregar valor. Hemos visto que el valor tiene que verse desde la perspectiva de negocio, pero los proyectos no están solos si pensamos en el negocio. Los proyectos forman parte de un sistema y todo ese sistema busca entregar valor. ¿Cómo podemos entender esto? A través del siguiente gráfico. El PMBOK octava edición nos muestra este ejemplo de acá o este gráfico que habla de sistema de entrega de valor. Si nos fijamos, el pico o la parte superior de esta pirámide es la visión y la visión está relacionada muchísimo con la misión. Muchas veces cuando nosotros estamos en la universidad, estamos en el colegio, nos hablan de la visión y misión de la empresa, pero no nos queda claro. El sistema de entrega de valor busca justamente que tengamos claro qué es esa misión y esa visión para poder identificar cómo los proyectos se integran en este sistema de valor. La visión y la misión son los elementos fundamentales a los cuales necesitamos llegar. Pensemos en la visión como lo siguiente. Muchos de ustedes conocerán SpaceX. SpaceX tiene una visión muy clara.
La visión siempre está a largo plazo. Y la visión de SpaceX es, por ejemplo, llevar y colonizar Marte. Esa es la visión que tiene. ¿Cómo va a lograr SpaceX hacer esto? A través de la misión. La misión es justamente cómo vamos a conseguir esos elementos. En el caso de SpaceX, es creando tecnología que permita viajar al espacio. Esto significa misión y visión. La visión y la misión están muy relacionados. Una vez que se tiene claro cuál es la misión y la visión de una empresa, para poder hacer realidad esta misión, se necesita, como vemos acá, establecer objetivos estratégicos, es decir, establecer hacia dónde vamos, cómo vamos a lograr esos elementos que buscamos con la misión. Y adicionalmente, acá tenemos los objetivos estratégicos y los objetivos organizacionales. Para hacer realidad esto, necesitamos establecer un plan. Este plan se lo conoce como estrategia. Y la estrategia viene dada ¿por qué? Por la gestión de portafolios, que es la gestión de muchos proyectos y también de las operaciones, por una planificación estratégica y por una gestión de programas y productos. De esta manera, la estrategia establece cómo vamos a utilizar los recursos de manera efectiva para lograr obtener y para lograr conseguir estos objetivos estratégicos que a su vez van a permitir conseguir la visión y la misión. La estrategia es acá solamente la estrategia, es qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer las cosas, pero ya implementar esta estrategia se basa en estos dos elementos de aquí. Esta es la ejecución. Y la estrategia de una organización viene dada por sus operaciones y también por la gestión de los proyectos que han sido autorizados. No todos los proyectos que se establecen en la estrategia son los proyectos que se van a hacer, sino que esos proyectos son analizados y se definen cuáles serán realizados. Si nosotros pensamos en operaciones, vamos a pensar en actividades que hace la empresa de forma constante para generar ingresos. Un ejemplo sería justamente este ejemplo que vemos acá. SpaceX lanza constantemente cohetes que llevan suministros a las diferentes estaciones espaciales de la NASA. Eso le permite generar ingresos. Otras operaciones que tienen es Starlink, que son justamente estos satélites que dan internet a diferentes partes del mundo, y ese es un servicio. Esos elementos generan justamente ingresos a la organización y le permiten o son parte de llegar a completar esa visión que existe. Pero la organización no solamente vive de las operaciones y los productos que genera. La empresa necesita, para ser sostenible, como hemos visto, los proyectos. Y los proyectos llegan a ser claves y fundamentales para lograr generar esas nuevas capacidades que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, SpaceX tiene como uno de sus proyectos más ambiciosos, el hacer viajes tripulados, en donde vamos a tener diferentes etapas. Primero, un viaje que lleve a una estación espacial, luego que pueda orbitar la Tierra, luego que llegue a la Luna y finalmente que llegue a Marte. Estos son elementos o estos son los proyectos que tiene establecido SpaceX. Todos estos proyectos están enfocados en su visión y su misión. A su vez, también todas las operaciones están enfocadas en conseguir esta visión. Y eso es lo que nosotros vamos a centrarnos. Cuando hablamos de sistema de entrega de valor, hablamos de que las operaciones y los proyectos que se realizan sigan esta estructura, que los proyectos y las operaciones permitan generar y permitan poder hacer que la estrategia se ejecute. Esta estrategia debe necesariamente estar enlazada con los objetivos estratégicos, que a su vez deben permitir que la misión se pueda realizar y que esta misión y esta visión estén enlazados. Ambos elementos, tanto los proyectos como las operaciones, tienen recursos que son limitados de la organización. Así que la estrategia, la que vemos aquí, debe establecer claramente qué recursos voy a dar para las operaciones y qué recursos para los proyectos. Por eso es la estrategia. Una vez que hemos visto esto, lo siguiente que tendríamos que considerar es que un sistema de valor va a venir dado por elementos internos y elementos externos que afectarán. Esto lo veremos en la próxima clase. Ahora, ya entendemos cuál es el propósito de un proyecto. Adicionalmente, entendemos qué es el valor de negocio. Y hemos visto qué es el sistema de entrega de valor. Lo siguiente que tenemos que entender es la cadena de valor. ¿Cómo se genera este valor? ¿De dónde nace?
Nosotros tenemos que pensar que el valor nace justamente de un entregable. Este entregable es generado por mi proyecto. Este entregable como tal, por sí solito no funciona, no genera valor. Así que cuando esta empresa, cuando esta fábrica ha sido ya creada por el proyecto, va a generar un resultado. El resultado serán productos que se produzcan y se generen, y la venta de estos productos genera beneficio. De esta manera vemos cómo funciona la cadena de valor. El proyecto genera un entregable. Este entregable necesita o debe generar resultados, debe generar consecuencias. Si genera una empresa, esta empresa tiene que estar en funcionamiento. Ese funcionamiento generará nuevamente beneficios cuando se produzcan o cuando se vendan esos productos. Finalmente, el último elemento que vamos a ver es la evaluación del éxito. ¿Cuándo un proyecto es exitoso? Para eso analicemos lo siguiente. Un proyecto es exitoso bajo dos dimensiones. La primera dimensión es cuando sus entregables o cuando el resultado del proyecto es exitoso. Deberíamos medir cuál es el resultado que el proyecto tiene como primera dimensión. La segunda dimensión es el proceso. ¿Los procesos de gestión de proyectos han sido exitosos o no? ¿El proyecto ha cumplido con su alcance, tiempo y costo? De esta manera, estas dos son las dimensiones que me ayudan a medir si el proyecto es exitoso o no. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que el resultado del proyecto debe generar valor. Si el proyecto generó valor, entonces el proyecto es exitoso. Y adicionalmente tengo que medir que ese resultado pues esté en el tiempo establecido, tenga un costo relacionado con su planificación, sea un elemento de calidad y cumpla con el alcance establecido. De esta manera mido el éxito. Un ejemplo para ver el éxito y entender mejor estos elementos es el siguiente. Pensemos en la Casa de la Ópera de Sydney. La Casa de la Ópera de Sydney es una de las obras más grandes del mundo. Y vamos a analizar el éxito de este proyecto con base en estas dos dimensiones. En primer lugar, pensemos en los procesos de la gestión de proyectos, es decir, ¿este proyecto cumplió con el alcance, tiempo y costo? Si analizamos esto, vamos a darnos cuenta de que este proyecto fue planificado para costar 7 millones de dólares australianos y adicionalmente tenía que tener una duración de 4 años. Esto fue lo planificado. El éxito significa que lo planificado con lo real se solapan. Es decir, si el proyecto tenía que costar 7 millones, al final debería haber costado 7 millones y de esa manera considero que es exitoso. Cuando yo reviso, voy a darme cuenta de que este proyecto no costó 4 millones, sino que costó 104 millones. Y no duró 4 años, sino que duró 14 años. Hubo más de 100 millones de sobrecosto y duró 10 años más de lo planificado. Si yo veo solamente el tema de alcance, tiempo y costo, este proyecto sería un fracaso, porque no cumplió los criterios de los procesos de la gestión. Sin embargo, como veíamos, necesitamos centrarnos en el resultado, no solamente en los procesos. Y cuando ya me pongo a analizar y veo qué resultados fueron los que generaron este proyecto, voy a darme cuenta de algunos elementos importantes. El primero, este edificio es patrimonio de la humanidad. Al ser patrimonio de la humanidad, muchísimas personas van a visitar y existe una gran cantidad de turistas. Existen más de 10 millones de turistas de manera anual. Esto genera al país más de 775 millones de dólares anuales. Este es el resultado de este proyecto. Si yo mido esto, voy a darme cuenta de que esto es exitoso, porque aunque el proyecto haya costado más de lo planificado, haya durado 10 años más de lo planificado, el resultado final son una cantidad bastante grande de ingresos al país, lo cual justificó hace mucho tiempo este edificio y se pagó esos elementos que fueron adicionales, ese costo adicional. Y su resultado final muestra que es un proyecto exitoso. Por eso es tan importante que analicemos el resultado del proyecto. El resultado del proyecto es clave. Si el resultado es algo beneficioso para nuestra organización, entonces el proyecto debería considerarse como exitoso. Pero necesitamos también tomar en cuenta el tema de costos, el tema de tiempo, el tema de los procesos de la gestión, ya que si mi proyecto no cumple con estos elementos, los beneficios serían mayores.
Imaginemos este resultado, pero no solamente pensando con 10 años de retraso, sino que se haya cumplido a tiempo. Este proyecto habría sido aún más exitoso, porque los resultados y los beneficios se hubieran obtenido desde antes. De esta manera hemos revisado esta primera parte de la sección 2. En esta clase hemos revisado qué es la creación de valor, entendimos los sistemas de entrega de valor y finalmente entendimos cómo se debe evaluar el éxito de un proyecto. Saludos y nos vemos en la próxima clase.